Estimados seguidores de Diario Expreso, bienvenidos a un programa más de Mentes que Sanan, un podcast cuyo objetivo es la promoción de la salud mental. Comenzamos. Bien, hoy contamos con la guía del psicólogo César Peralta. Psicólogo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, es un gusto para mí. Psicólogo, antes de continuar, quisiera hacerle una pregunta a nuestros oyentes, y es que si algún momento han sentido que su trabajo les demanda más de lo normal, han sentido que ya no pueden con el mismo, y es porque quizás están afrontando por el síndrome de burnout. ¿Nos puede, por favor, especificar de qué se trata esto, en qué consiste? Claro, el síndrome de burnout, primero hay que especificar que esta es una palabra que se la viene utilizando aproximadamente en la década de los 70, entonces es nueva, ¿no? Hay que diferenciar del estrés del burnout. No es lo mismo estrés laboral que ya llegar a un burnout. Y eso lo podemos desarrollar un poquito más adelante. Okay. El síndrome de burnout, te podría decir que lo utilizamos mucho poniéndolo en palabras en español con el famoso término de ese trabajador está quemado en su puesto. Se lo usa mucho. De hecho, cuando yo empecé mi carrera laboral, escuchaba mucho ese término y me causaba ruido, porque decía, ¿qué significa estar quemado? Claro, y lo vamos a ir desarrollando en este podcast. Psicólogo, ¿cómo podemos empezar a notar que una persona está atravesando por el síndrome de burnout? ¿Cuáles son los principales síntomas? Los primeros, los físicos. Ok, son síntomas que yo creo que la primera diferenciación es con el estrés. ¿Ok? El estrés tiene que ver netamente con el presente. Hay una forma bastante interesante y simple de diferenciarlo, que yo lo utilizo mucho cuando hablo, es la depresión es el pasado. Así es. El estrés es el presente y la ansiedad es el futuro. Ok, eso lo tenemos clarísimo. Entonces, el estrés es algo con el cual tú lo llevas todos los días, con tareas, con tu trabajo. El síndrome de burnout un poco tiene las tres cosas, porque viene del pasado, de estar mucho tiempo haciendo una actividad repetitiva. Eso te consume y por ende las cosas que están en el presente no las puedes manejar y te sofocas y no haya soluciones al tema porque estás quemado, como usando el término así. Y evidentemente hay una ansiedad porque como te ves afligido por el estrés que estás viviendo, tienes conflictos porque no sabes qué va a pasar en el futuro. Y en cuanto a los síntomas emocionales, ¿cómo empieza a repercutir este síndrome en los trabajadores? Ya, eso es muy interesante porque yo lo categorizo en leve y grave. ¿Ya? Los síntomas leves son irritabilidad, llevas el problema a la casa, hay bloqueos, no puedes dormir, no te logras desconectar del trabajo, cuando generalmente tú cuando estás estresado, sí te sirve desconectarte del trabajo haciendo una actividad. En este caso del burnout no, porque ya en tu psiquis viene una serie de encuentros o desencuentros que vienen del pasado y que se vienen alojando en tu psiquis. Entonces es difícil desconectarte de ese... Por más que la persona trate, no puede. Exactamente, ¿no? Eso es a un nivel leve, entonces ahí hay que preocuparse y hay que atenderlo y hay que tener sobre todo una palabra que es muy importante, que es la empatía. Nosotros como profesionales de recursos humanos tenemos que ser muy empáticos con el personal y tenemos que escucharlo para que eso no se haga grave. Claro. ¿Cuándo se hace grave? Cuando ese nivel de irritabilidad hace que la persona se haga fosforito rápidamente, todo le apesta, por decirlo de alguna manera. Ya quizás no está tan motivado como ya antes. No existe la motivación. Simplemente ir al trabajo es levantarse con ganas... Una fatiga tremenda. De mandar a la M a todo. Puede haber alcoholismo. Pueden haber cosas que la persona quiera distraerse con cosas de afuera, ¿no? Con elementos de afuera. Pastillas para dormir, porque no puedes dormir. Ya el ejercicio no basta, entonces necesitas tener otros elementos que desgraciadamente son destructivos, como el alcohol, ¿no? El alcohol, básicamente alcohol y uso de medicamentos. Esos son los principales ansiolíticos, sí, pastillas para dormir. Y ahí ya es grave, ¿no?
Claro, psicólogo, se creía en su momento que los trabajos, sobre todo de atención al cliente, son los que más generaban este síndrome de burnout. Me gustaría preguntarle, ¿esto continúa siendo así? ¿Hay algunas otras profesiones que también se ven involucradas en el síndrome de burnout? ¿Hay algunas que se ven más Sí, afectadas que por otras? supuesto. Creo que las profesiones de vocación son las que se ven más afectadas. Te doy un ejemplo. Un artista, un músico, ¿ya? A mí me gusta mucho la música yo la tomo como hobby. Si yo fuera un músico y tuviera no 15, 16 años en psicología, sino siendo músico, si te llegas a preguntar en algún momento, ¿qué es el éxito? Claro. El éxito es hacer lo que me gusta, el éxito es que me aplaudan, te empiezas a cansar del tema, no encuentras a ver los resultados. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo de una profesión de vocación es un médico. Un médico, ¿cuánto invierte en hacerse profesional? Y sobre todo que trabajan más 7, de 8 8, horas 9, diarias, ¿no? 10 años. Vienen estas preguntas. Sobre todo tiene mucho que ver con la parte de cómo miden el éxito, estas profesiones que tienen vocación. Evidentemente lo que tú dijiste al comienzo, las profesiones que tienen una conexión directa con el cliente sí se ven más afectadas porque el cliente retroalimenta rápidamente lo que tú estás vendiendo, ¿no? Entonces, cuando no hay mayores cambios o cuando no existe una rotación, por eso hacer la misma actividad mucho tiempo, tú ya lo ves en los libros de ahora que, es más, tú pones en Google cuánto tiempo debería estar haciendo una persona un trabajo y hoy, a diferencia de cuando yo empecé a estudiar, hoy te dice 3 años. Si no, ya se Okay. vuelve rutinario Exactamente. y desgastante. En mi época, cuando yo empecé a estudiar, por ahí por el 2002, decía 5. Y me acuerdo clarito porque lo revisé justamente para venir al podcast, ¿no? ¿Y por qué va cambiando esto? Por la generación. Evidentemente la generación actual, las personas que están iniciando en sus trabajos hoy, que vendrían a ser la generación de cristal, etcétera, quieren las cosas más rápidas. A diferencia de una persona que tiene 55 años y que probablemente ha hecho una misma actividad 15 años y para él esa rutina no ha sido tan Quizás lo ven como traumática. una realización, al contrario. La generación actual busca realizarse más rápido, quiere todo más rápido, quiere ascender, quiere moverse, así sea horizontalmente en el organigrama, quiere ascender o quiere moverse, no está quieta. También hay un poquito del tema organizacional. Entonces, como para responder tu pregunta, efectivamente, hay puestos o profesiones como las que encaran directamente con el cliente que sí se queman más rápido. ¿Será también por esta idea de Las que el de cliente vocación, siempre tiene la razón? Sí, por supuesto, pero también hay las otras. O sea, un asistente contable que esté 6 años haciendo lo mismo, se va a quemar tarde o temprano. A la larga por ya eso se es va a muy cansar. importante que los departamentos de recursos humanos, los directivos, tengan planes de carrera, tengan planes de rotación, tengan planes de jubilación para las personas. Y eso es algo que, bueno, desde hace ya algunos años pues se fomenta mucho en las organizaciones. Psicólogo, antes de profundizar en ese tema, me gustaría que nos ayude a distinguir el estrés laboral común del burnout. Ok, el estrés laboral tiene que ver con las tareas diarias, ¿ya? O te doy una tarea, tienes una semana para hacerlo y hay un indicador que tiene que mostrar tu eficiencia. En el caso de un vendedor, por ejemplo, tengo una meta, tengo que llegar a esa meta y me concentro específicamente en cumplir ese presupuesto. Mi meta está de aquí a corto plazo. Yo tengo que vender de aquí al fin del mes de julio y llegar a tanto. Ya, ese es un estrés normal. Te esfuerzas, llegas. El burnout, como te decían antes, tiene que ver con un fastidio ya, inclusive al lugar de trabajo. O sea, ya hay por más que te pongan las metas, estás bloqueado, vienes haciendo lo mismo, no ves cambios, o tu mente no las alcanza a ver, porque ya vienes haciendo el mismo esfuerzo, ya crees que tus esfuerzos no valen la pena, y hay un tema emocional, ¿no? Hay un tema emocional y el problema con las emociones es que a veces no las controlamos. Entonces, no pueden ganar. La emoción te gana. Entonces, cuando te ponen una meta un poquito más alta, enseguida sale esa emoción y dices, ¿por qué a mí? Pero si yo tengo tantos años trabajando en esta empresa, ¿y por qué al nuevo no le pone? Y ya ahí empiezas a tener un bloqueo y ya eso ya no se llama estrés.
Ahí empieza el denominado burnout. Ahí empieza. Las empresas pueden comenzar a identificar este tipo de cambios. Luego dicen, ¿por qué mi trabajador, que antes venía súper motivado y estaba dispuesto a realizar todas las tareas, ahora se muestra un poco reacio? ¿Cómo deben actuar las organizaciones frente a este panorama? Ok, a nivel de empresa privada, digamos, el Ministerio de Trabajo, de hecho, promueve mucho el tema de, ellos lo llaman el riesgo psicosocial. Dentro del riesgo psicosocial entra el burnout. Es un requisito legal medirlo. El tema es que el requisito se lo mide anónimamente. Lo que es indicado para las empresas es que tú lo hagas por sectores o por áreas. Ok, eso lo hacen a través de test. Exactamente, existen, yo traje de ejemplo, no lo puedo mostrar así tal cual porque esto viene de una empresa, pero existen una serie de preguntas donde tú las vas ubicando al tema de burnout, ¿no? Claro, ¿cuáles son las interrogantes? Hablamos, por ejemplo, trabajas días festivos, tienes tiempos libres, con qué frecuencia fuera el horario habitual tienes que trabajar, tienes que llevarte trabajo a casa. Claro, porque muchas veces se sigue trabajando después de las 8 horas. Exactamente, que eso no está mal. Eso no está mal. ¿Hasta qué punto? Pero ¿hasta qué punto? Entonces, por eso existen estas evaluaciones que las tiene que hacer un profesional. Y en base a eso tú puedes ver como que por áreas si es que ves elementos. Y de ahí profundizar. Porque evidentemente son pruebas que no las puedes poner con nombre y apellido. Claro. Ahora, también otra cosa que se sugiere es hacer mucha capacitación y vender el tema a los trabajadores para que ellos tengan la confianza de acercarse a un departamento de recursos humanos a contarles sus cosas. Esto no quiere decir que el departamento de recursos humanos va a actuar como terapeuta, pero sí te va a decir, ojo, tú necesitas ayuda profesional, un poco lo que estamos haciendo en este podcast, ¿no? Ajá. Dale importancia a tu salud mental, Pepito Pérez, porque hay algo ahí. Yo te puedo ayudar, pero necesitamos trabajar en esto. Pero, ¿de qué forma puede intervenir el Departamento de Recursos Humanos? Quizás pueden ellos hacer menos la carga laboral, mejorar el ambiente de trabajo. ¿Cómo podrían intervenir? Uno puede intervenir en dos formas. Anticipándose, teniendo un plan de carrera, un plan de desarrollo para no llegar a eso. Y con las personas que de repente tú llegas y ya tienen mucho tiempo en la empresa, sí, efectivamente puedes hacer un plan hasta de jubilación con la persona. Para que esa persona, si ya tiene cierta edad y ha hecho exactamente lo mismo por 25 años, conversar con él y decirle, bueno, ¿cómo te sientes? Hay mucha gente que está cómoda haciendo lo mismo, pero hay otros que no. Entonces, puedes mover horizontalmente, no necesariamente tienes que hacer ascensos. Obviamente, mientras más estructura tiene la empresa es mucho más fácil, ¿no? Porque si estamos hablando de una microempresa es más difícil. Pero tú sí te puedes anticipar, para eso existe la evaluación de desempeño, para eso existe un plan de carrera. Por eso te digo, el plan de carrera no necesariamente es para que una persona ascienda. Tú puedes hacer un plan de sustitución por vacaciones y esa persona por 20 días, 25 días va a otro puesto y con eso se refresca. Claro. Y tú tienes un backup ya. Entonces, eso tú te puedes anticipar. Y evidentemente hacer este tipo de cosas que de hecho son requisitos legales y tú vas viendo en qué área tienes mayor o menor. Y así ambas partes pueden quedar. Exactamente. Pero lo más importante es dar charlas. Que la gente entienda el tema, que no lo vea como algo que es malo, que no se satanice el término, que el trabajador no se sienta con el miedo de que si va a decir esto va a perder su trabajo, sino que lo vea como que es algo para su crecimiento y su tranquilidad mental. Una persona que es buena en su trabajo puede ser buena en otra cosa también. Así es. Psicólogo, me llama la atención lo que mencionó hace un momento, y es que dice que no siempre está mal trabajar más de 8 horas diarias, pero pues también debe haber tiempo para otros aspectos de la vida, el aspecto familiar, el aspecto personal, que se ve afectado cuando llega el síndrome de burnout. Entonces, ¿cuándo está bien o hasta qué punto es correcto trabajar más de 8 horas al día, que es lo estipulado en nuestro país? Depende de la responsabilidad del cargo y de las tareas que tienes que hacer. Es una pregunta difícil de contestar porque depende de las circunstancias. Si tú estás haciendo un proyecto de mejora para un departamento o estás haciendo un plan de inversión,
evidentemente quieres resultados rápidamente. Concentrarse en eso, tener pausas activas, no te va a quemar. Y es más, si tienes un objetivo, y ese objetivo, por supuesto, si es un objetivo, tiene un fin, o sea, es medible, etcétera, trabajar más tiempo no te va a quemar. Pero supongo que también va de la mano con el hecho de sentirse valorizado como trabajador, ¿no? Y de hecho, si terminas y lo mediste, tú es un indicador, por ahí, y también hubo una recompensa por sea económica o sea una palmadita en la espalda, la persona va a sentir como que ha ganado un partido de fútbol. Claro. Y va a servir como motivacional. O sea, a veces no hay mejor cosa que llegar a la casa y contarle a la esposa, a la mamá, a quien sea, hoy día me felicitó el dueño de la empresa, por decirte un ejemplo. Y vas con una sonrisa en la cara. Entonces, eso ya genera endorfinas y toda la cuestión y la persona va a ir feliz, ¿no? Pero y cuando no sucede, psicólogo, ¿cómo empieza entonces a repercutir este síndrome en el aspecto personal y familiar de los trabajadores? Ok. Hay un dicho, no sé si lo puedo así decir de memoria, ¿no? Pero dicen que los trabajadores son los embajadores de la marca de la empresa. Okay. Algo así dicen, no me acuerdo muy bien, textual. Y evidentemente, eso que dicen no lleves el trabajo a la casa y no lleves la casa al trabajo, sí es medio ambiguo, porque tú sí llevas las cosas del trabajo a la casa, es inevitable. Tú le comentas a tus amigos, y por eso en ese sentido yo hablo mucho de la empatía, ¿no? Entonces, cuando una persona está con un síndrome de burnout, obviamente va a decir lo peor. Entonces, ahí tienes tú también una forma de medir, ¿no? Si tú eres, una persona pariente de que lo escuchas, como que tienes que prestarle atención también a eso de ahí, ¿no? Porque de repente se puede hacer algo leve, que es mucho más manejable a lo que conversábamos antes, ya a niveles más graves. Pero quizás también empieza a llevar el estrés a la casa, ¿no? Por supuesto. Ya hay como irritabilidad frente a Por supuesto, o sea, imagínate si tú estás irritable, es que pasa en los dos ámbitos. Cuando tienes problemas en la casa, los llevas al trabajo y eres irritable con tu jefe. Claro. Y al revés. O sea, si tienes problemas en el trabajo, llegas con un nivel de sensibilidad muy, 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 muy alto. Y en el aspecto personal, psicólogo, a lo mejor sentirse como personas fracasadas, que no están logrando lo que quieren. Justamente ese es el burnout, ¿no? Ahí viene lo que yo te decía del futuro. O sea, tú ya te ves como que tu vocación, por eso les golpea más a la gente que tiene estas profesiones vocacionales, tú te ves como que la elección fue la incorrecta. Y el fracaso te lleva a la depresión, pero así, rapidísimo. Frente a todos estos aspectos, psicólogo, ¿qué pueden hacer los profesionales, los trabajadores, para, primero, evitar caer en el burnout y si ya están inmersos en lograr salir de él? Ya, perfecta. Muy buena pregunta. Yo lo que siempre digo es que hay que saber terminar la jornada laboral, ¿ok? Y hay que saber diferenciar o identificar cuáles son aquellos elementos que te hacen relajarte. Ejemplo, terminar la jornada laboral apagando la computadora es un simbolismo muy bueno que nadie hace. Porque el momento que, si tú trabajas en una oficina, ¿no? Apaga la computadora, ponla en off, en ese momento psicológicamente tú estás diciendo, aquí terminó mi jornada laboral. Me desconecté. Si no trabajas en una computadora y trabajas en un piso, en procesos, deja limpia tu área de trabajo. A veces la gente dice, ok, vamos a limpiar todo porque es un tema de buenas prácticas de manufactura. Sí, también, pero dejar limpio tu área de trabajo, así ven un relevo y vuelve a empezar, significa que tú dejas en orden la casa. Simbólicamente estás terminando la jornada laboral así. Es son como pequeños detalles que son van detalles ayudando. Que en tu cabeza, con la repetición, ya cognitivamente tú cierras esa jornada laboral. Así sea que el día siguiente otra persona trabajó en la misma máquina tuya e hizo otras cosas, tú llegas, vuelves a poner tu sitio de trabajo como tú estabas y arrancas tu jornada laboral. En el caso de la oficina, abres la laptop, prendes la computadora. Ahora, ¿qué hacer en la casa? Si tú trabajas con computadora, no vayas a ver Netflix.
Claro. O no te metas a estar en la computadora, porque es lo mismo. Ahí lo que tienes que hacer es actividad física. Dicen que el ejercicio ayuda mucho para... Sí, pero si tu trabajo es físico, entonces no. no, ahí sí ponte a ver Netflix. Ok, entonces dependiendo de en qué si nos desarrollamos. Si estás muy encerrado en un sitio, en una oficina, 8, 9, 10 horas, ejercicio, naturaleza, espacios abiertos, respirar, ir a estudiar inglés, no sé, o sea, hacer cosas que no tiene, cosas que cognitivamente tu cerebro, nos saquen un poquito de la rutina. Tu cerebro entiende que de tal hora a tal hora tú estás concentrado en una actividad laboral y de tal hora a tal hora es otra cosa. En la actividad física, si te estás sacando el aire, cargando cosas o en un camión haciendo despachos, es muy difícil que te relajes yendo a trotar porque el cuerpo ya está cansado. Entonces ahí probablemente lo que sí necesites es sentarte en tu casa, relajarte en un sofá y ver un poco de televisión para que la mente se distraiga. Eso funciona, pero yo creo que lo más importante, yo te estoy dando ejemplos, lo más importante es que el profesional, el que tiene un oficio, sepa identificar cuál es la forma en la cual su cerebro termina la jornada laboral. Y si estás dentro de la jornada laboral, pararse un rato, salir del sitio donde estás siempre y cuando sea permitido, hacer ejercicios de respiración, sirven y están comprobados científicamente. La respiración es importantísima. Y cuando la situación ya se agrava, pues asistir a terapia también, Asistir a terapia. Por eso es muy importante promover, que es lo que ustedes están haciendo aquí, promover a todo nivel que la salud mental es una inversión. Así es. Muchísimas gracias, psicólogo César Peralta, estimados seguidores de Diario Expreso. Nos vemos en un próximo episodio.